¿Alguna vez has sentido que estás demasiado lejos de Dios? ¿Que tus errores del pasado te han alejado tanto que ya no hay vuelta atrás? Y si te dijera que existe un poder secreto en la reconciliación con Dios que muy pocos conocen, un poder que puede restaurar tu vida, sanar tus heridas y devolverte la paz que tanto has estado buscando. Un poder que, si lo descubres hoy, puede marcar un antes y un después en tu relación con el Creador del universo. Muchos creen que sus pecados son una barrera infranqueable entre ellos y Dios, que las veces en las que fallaron, se apartaron o tomaron malas decisiones los han condenado a una distancia irrecuperable. Pero déjame decirte algo, eso es una mentira. Hay algo que no te han contado, algo que puede cambiar tu destino y devolverte al lugar donde siempre debiste estar, en los brazos de tu Padre Celestial. A lo largo de este video, te revelaré el misterio oculto en la reconciliación con Dios, un principio espiritual tan poderoso que cuando lo entiendas, tu vida nunca volverá a ser la misma. Te llevaré a través de la palabra, te mostraré las verdades que han transformado la vida de millones y te ayudaré a comprender cómo Dios sigue esperándote con los brazos abiertos, sin importar lo que hayas hecho o cuánto tiempo hayas estado lejos. Hay una clave en la Biblia que la mayoría de las personas pasan por alto, pero que tiene el potencial de desbloquear bendiciones que hasta ahora han estado detenidas en tu vida. Y hoy, en este estudio, la descubrirás. Antes de empezar, quiero que escribas en los comentarios la frase "paz en Cristo". Esto no es solo un comentario, es un acto de fe. Es tu declaración de que estás aquí porque Dios te ha traído para recibir este mensaje. Además, cuando lo haces, ayudas a que este video llegue a más personas que necesitan escuchar esta enseñanza. Dale me gusta y suscríbete ahora mismo para que juntos podamos compartir la palabra de Dios con más almas sedientas de verdad. Cada vez que interactúas con este contenido, estás contribuyendo a la obra del Señor. Piensa en esto. Muchas personas hoy en día no tienen una iglesia cerca, no tienen un guía espiritual o un pastor que les ayude a comprender las Escrituras. Pero gracias a estos estudios encuentran dirección y fortaleza. Por eso, quiero que cada uno de ustedes participe activamente, porque cuando lo haces, no solo fortaleces tu propia fe, sino que también te conviertes en un canal de bendición para otros. Y presta atención, porque la penúltima enseñanza de este video contiene la clave para abrir una puerta espiritual que quizás ha estado cerrada en tu vida por mucho tiempo. No te lo pierdas. Ahora sí, abre tu corazón, porque estamos a punto de comenzar este viaje hacia el poder secreto de la reconciliación con Dios. 1. La historia del Hijo Pródigo, el abrazo del Padre. La reconciliación con Dios es un acto de amor divino que supera todo entendimiento humano. Uno de los relatos más poderosos en la Biblia sobre este tema se encuentra en la parábola del Hijo Pródigo, en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículos del 11 al 32. Esta historia revela la profundidad de la gracia de Dios y el anhelo de su corazón por restaurar a aquellos que se han alejado de su presencia. Jesús cuenta la historia de un padre con dos hijos. El menor de ellos, impulsado por el deseo de independencia, decide pedir su herencia y marcharse lejos del hogar paterno. En la cultura judía, esto era un acto de extrema rebeldía y deshonra. Pedir la herencia en vida significaba, en esencia, decirle al padre que prefería que estuviera muerto. A pesar de la gravedad de la petición, el padre, en su amor, accede y le entrega su parte de la herencia. Este joven, creyendo que la libertad se encontraba lejos de la casa de su padre, se marchó a un país lejano y allí desperdició todo lo que tenía en placeres y desenfreno.
Durante un tiempo, su vida pareció llena de emoción y disfrute. Sin embargo, al acabarse el dinero, también se acabaron sus supuestos amigos y su estabilidad. La situación se tornó aún más difícil cuando una gran hambruna azotó la tierra donde se encontraba. Sin recursos ni apoyo, el joven terminó trabajando cuidando cerdos, un empleo humillante para un judío, ya que los cerdos eran considerados animales impuros. En ese momento de desesperación, cuando no tenía ni siquiera alimento suficiente para saciar su hambre, algo ocurrió en su interior. Dice la Escritura que volvió en sí. Fue en medio de la miseria y la desesperanza que recordó la bondad de su padre. Se dio cuenta de que incluso los jornaleros en la casa de su padre vivían mejor que él. En su corazón nació el deseo de regresar, pero con una actitud diferente. Ya no volvía con orgullo ni exigencias, sino con un espíritu humilde y quebrantado. Decidió levantarse e ir a su padre, dispuesto a reconocer su error y pedirle que lo aceptara, aunque fuera solo como un siervo. Aquí se encuentra una de las mayores revelaciones sobre la reconciliación con Dios. Muchas veces el pecado y la culpa nos hacen creer que ya no somos dignos de volver a la presencia del Señor. Nos convencemos de que hemos fallado demasiado, que nos hemos alejado demasiado y que no hay esperanza para nosotros. Sin embargo, esta historia nos muestra lo contrario. Cuando el hijo pródigo aún estaba lejos, su padre lo vio y corrió hacia él. No esperó a que llegara a la puerta. No le pidió explicaciones. No le exigió pruebas de su arrepentimiento. Simplemente lo abrazó y lo besó. La reacción del Padre es la imagen perfecta del corazón de Dios hacia sus hijos que desean reconciliarse con Él. Dios no nos recibe con reproches, sino con amor. No nos trata como esclavos, sino como hijos. El joven comenzó su discurso confesando su pecado y reconociendo su indignidad. Sin embargo, el Padre no permitió que terminara. En lugar de ello, ordenó a sus siervos que trajeran la mejor túnica, que le pusieran un anillo en su mano y sandalias en sus pies. Luego, mandó preparar un gran banquete para celebrar su regreso. Cada uno de estos elementos tiene un significado profundo. La túnica representa la restauración de su dignidad. El anillo simboliza la autoridad que se le devuelve como hijo legítimo. Las sandalias indican que ya no es un esclavo, sino parte de la familia. Este pasaje nos enseña que la reconciliación con Dios no se basa en nuestros méritos, sino en su gracia. No importa cuán lejos hayamos ido, cuántos errores hayamos cometido o cuánto tiempo hayamos estado apartados, el Padre siempre está dispuesto a recibirnos de vuelta con amor y restaurarnos completamente. Tal vez hoy te sientes como el hijo pródigo. Quizás has tomado decisiones que te han alejado de Dios. Has creído que no hay vuelta atrás, que tu pecado es demasiado grande o que Dios ya no quiere saber nada de ti. Pero escucha esta verdad. Dios no está esperando con los brazos cruzados. Está corriendo hacia ti en este momento. Su amor es más grande que tu error. Su gracia es más fuerte que tu culpa. No permitas que la vergüenza o el miedo te impidan regresar al Señor. No dejes que el enemigo te haga creer que es demasiado tarde. Si hoy decides dar el primer paso, Dios hará el resto. Él te vestirá con nuevas vestiduras, te devolverá tu identidad y te restaurará completamente. Piensa en esto. Si el hijo pródigo hubiera seguido creyendo que no era digno de volver, jamás habría experimentado la restauración de su padre. Si hubiera escuchado la voz de la culpa en lugar de la voz de la gracia, habría permanecido en su miseria. Lo único que lo separaba de su restauración era una decisión. Y lo mismo sucede contigo. Hoy tienes la oportunidad de volver a casa. Dios te está llamando. Su amor está listo para cubrirte. Su abrazo está esperándote. No lo pienses más.
No importa cuánto tiempo haya pasado ni qué hayas hecho. Hoy es el día de tu reconciliación con Dios. Si en tu corazón sientes el deseo de regresar a Él, hazlo ahora mismo. No necesitas decir palabras complicadas ni hacer grandes promesas. Solo necesitas un corazón sincero y un deseo genuino de volver. Dios hará el resto. Déjame saber en los comentarios si esta palabra ha hablado a tu vida. Escribe: Señor, vuelvo a ti como un acto de fe. Al hacerlo, estarás declarando tu reconciliación con el Padre y permitiendo que otros vean que no están solos en este camino. Recuerda que Dios te ama con un amor eterno y que siempre hay un lugar para ti en su presencia. El 2. La reconciliación en la cruz. El precio del perdón. La historia del Hijo Pródigo nos muestra el corazón del Padre dispuesto a recibirnos con amor. Pero hay una pregunta que muchos se hacen cuando piensan en la reconciliación con Dios. ¿Cómo es posible que, siendo pecadores, podamos volver a Él? ¿Cómo puede Dios, siendo santo y justo, perdonar nuestras faltas y restaurarnos completamente? La respuesta a esta pregunta se encuentra en la cruz de Cristo. La reconciliación con Dios no es simplemente un acto de amor sin consecuencias. No, es un simple todo está perdonado, sin que haya habido un precio pagado. Para que nosotros pudiéramos ser restaurados a la comunión con Dios, alguien tuvo que pagar el precio de nuestra redención. Y ese precio lo pagó Jesús con su propia sangre. La Biblia dice en Romanos capítulo 5, versículo 10, que cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él por la muerte de su Hijo. Esto significa que antes de conocer a Cristo, estábamos en una condición de separación y enemistad con Dios. El pecado había levantado un muro entre nosotros y el Creador, un muro imposible de derribar con nuestras propias fuerzas. No importaban nuestras buenas obras, nuestros intentos de ser mejores personas o nuestros esfuerzos por agradar a Dios. Nada de eso podía quitar el peso de nuestro pecado. Pero Dios, en su infinito amor, hizo lo que nosotros jamás podríamos haber hecho. Envió a su Hijo unigénito, Jesucristo, para pagar el precio de nuestra reconciliación. En la cruz, Jesús tomó sobre sí el castigo que nosotros merecíamos. Cada uno de nuestros pecados, cada uno de nuestros errores, cada una de nuestras culpas fue puesta sobre Él. Isaías capítulo 53, versículo 5, dice que fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos sanados. Estas palabras nos revelan la profundidad del sacrificio de Cristo. Él fue herido para que nosotros fuéramos perdonados. Él fue castigado para que nosotros tuviéramos paz. Él sufrió para que nosotros fuéramos sanados. Cada vez que pienses que Dios no te puede perdonar, recuerda la cruz. Cada vez que el enemigo quiera recordarte tu pasado, recuérdale lo que Cristo hizo en el Calvario. Tu deuda fue pagada. Tu culpa fue eliminada. Tu pasado quedó sepultado en la cruz. Cuando Jesús exclamó en la cruz, "Consumado es", no estaba pronunciando una simple frase. Estaba declarando que el precio de nuestra reconciliación había sido pagado en su totalidad. Nada más era necesario. No hay más sacrificios que ofrecer, no hay más castigo que sufrir. Cristo lo hizo todo por amor. Aquí es donde muchas personas tropiezan. Creen que necesitan hacer algo más para ganarse el perdón de Dios. Creen que tienen que sufrir un poco más, que tienen que demostrar su arrepentimiento con obras, que deben vivir con culpa para expiar sus pecados. Pero esa no es la verdad del Evangelio. La verdad es que la reconciliación con Dios es un regalo que se recibe por gracia. No es algo que puedas ganar, es algo que simplemente debes aceptar. Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 9 dice: «Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios,
no por obras, para que nadie se gloríe. Esto significa que no es tu esfuerzo lo que te salva. No son tus méritos, no es tu capacidad de ser una mejor persona, es únicamente la obra de Cristo en la cruz. Todo lo que necesitas hacer es creer y recibir ese regalo con un corazón humilde. Pero aquí hay algo aún más asombroso: la reconciliación. Con Dios no solo significa que tus pecados son perdonados, también significa que eres adoptado como hijo. Dios no solo te limpia y te perdona, sino que te da una nueva identidad. Pasas de ser enemigo de Dios a ser su hijo amado. Pasas de ser un pecador separado a ser parte de su familia. Juan capítulo 1, versículo 12, dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto significa que cuando decides reconciliarte con Dios, no solo eres restaurado, sino que eres elevado a una nueva posición espiritual. Eres hijo del Rey de Reyes, con todos los derechos y privilegios que eso conlleva. Piensa en esto. Cuando un hijo es adoptado por una familia amorosa, su pasado ya no define su futuro. Ya no es un huérfano, ya no es alguien sin identidad. Ahora pertenece a un hogar, tiene un nombre, tiene un propósito. Lo mismo sucede contigo cuando eres reconciliado con Dios. Tu pasado ya no te define, tu identidad ya no está en lo que hiciste o dejaste de hacer. Tu identidad ahora está en Cristo. Hoy es el momento de aceptar esta verdad. No importa qué tan lejos hayas estado, no importa qué tan grande creas que es tu pecado. La cruz es la prueba eterna de que Dios está dispuesto a recibirte. El sacrificio de Jesús es la garantía de que puedes volver a los brazos del Padre sin temor ni vergüenza. Pero hay algo más. No puedes quedarte solo con esta verdad. Tienes que compartirla. Hay muchas personas viviendo en la culpa, en la condenación, en la desesperanza, creyendo que no hay manera de ser reconciliados con Dios. Tú tienes el mensaje que ellos necesitan escuchar. No guardes para ti este regalo. Compártelo con otros. Hoy te invito a que tomes un paso de fe. Si crees en el sacrificio de Cristo y aceptas la reconciliación con Dios, escribe en los comentarios: acepto tu perdón. Señor, hazlo como un acto de fe, como una declaración de que has entendido el poder de la cruz y lo recibes en tu vida. No dejes que el enemigo te robe esta verdad. No permitas que el pasado te siga atormentando. No creas la mentira de que aún debes pagar por lo que hiciste. Cristo ya pagó el precio en la cruz. Hoy eres libre, hoy eres reconciliado, hoy eres hijo de Dios. 3. La reconciliación de Pedro. Restauración después de la caída. Una de las historias más impactantes en la Biblia sobre la reconciliación con Dios es la del apóstol Pedro. Su vida es un reflejo de la realidad de muchos creyentes que, en un momento de debilidad, fallan en su fe y sienten que han perdido su lugar en la presencia de Dios. Pedro fue un hombre que caminó con Jesús, que lo vio hacer milagros, que escuchó sus enseñanzas de primera mano. Fue un discípulo apasionado, lleno de ímpetu y fervor, dispuesto a dar su vida por su maestro. Sin embargo, cuando llegó el momento de demostrar su lealtad, fracasó de la peor manera posible. La noche en que Jesús fue arrestado, Pedro estaba lleno de temor. Había jurado que nunca negaría a su Señor, que estaba dispuesto a morir con él si era necesario. Pero en cuanto se vio rodeado de peligro, su valentía se desmoronó. En el patio del sumo sacerdote, cuando fue confrontado por varias personas que lo reconocieron como seguidor de Jesús, Pedro negó conocerlo no una, sino 3 veces. Imagina el dolor en su corazón cuando después de su tercera negación, el gallo cantó y la mirada de Jesús se cruzó con la suya. En ese momento,
Pedro recordó las palabras de su maestro, quien le había advertido que lo negaría antes de que el gallo cantara. Fue entonces cuando salió y lloró amargamente. Aquí vemos un retrato de lo que muchos creyentes han experimentado en algún momento de su vida. Quizás en algún momento prometiste seguir a Dios con todo tu corazón. Quizás tomaste decisiones que parecían demostrar un compromiso firme con tu fe. Pero llegó una prueba, una situación difícil, un momento de debilidad y fallaste. Tal vez no negaste a Jesús con palabras, pero lo negaste con tus acciones, con tus decisiones, con la frialdad de tu corazón. Y ahora la culpa te persigue. Pedro, después de su caída, sintió que su ministerio había terminado. Se sintió indigno de ser llamado discípulo. No podía perdonarse a sí mismo por haber fallado tan gravemente. Y es aquí donde entra en escena el poder de la reconciliación. Después de la resurrección, Jesús buscó a Pedro. No lo dejó en su culpa ni en su vergüenza. En el Evangelio de Juan, capítulo 21, encontramos el relato de la restauración de Pedro. En esta escena, los discípulos habían regresado a lo que conocían antes de seguir a Jesús: la pesca. Estaban en el mar de Galilea, tratando de atrapar peces sin éxito. Pero entonces, en la orilla, aparece Jesús. Pedro, al darse cuenta de que era su maestro, no lo pensó dos veces. Se lanzó al agua y nadó hacia la orilla con desesperación. Algo en su corazón sabía que la historia aún no había terminado. Cuando llegó a la orilla, encontró a Jesús esperándolo con un desayuno preparado. En este momento, Jesús no le reprochó su negación, no lo humilló, no lo despreció, no le recordó su error una y otra vez. En cambio, le hizo una simple pregunta: «Pedro, ¿me amas?». No una, sino 3 veces, Jesús le hizo la misma pregunta, y 3 veces Pedro respondió que sí. Con cada respuesta, Jesús le daba una nueva misión: apacienta mis ovejas. En ese momento, Pedro entendió que no solo era perdonado, sino también restaurado. Aquí está el mensaje que Dios quiere darte hoy. No importa cuántas veces hayas fallado, Dios no ha terminado contigo. Pedro pensó que su negación había destruido su llamado, pero Jesús lo buscó, lo restauró y lo envió de nuevo a su propósito. Tal vez hoy te sientes como Pedro después de la negación. Tal vez has creído que tu error ha sido demasiado grande para ser perdonado. Pero la verdad es que Dios no solo quiere perdonarte, sino que quiere restaurarte completamente. Él no te llama para recordarte tu pecado, sino para recordarte quién eres en Él. Si Pedro hubiera seguido creyendo que su error era imperdonable, nunca habría cumplido su destino. Pero Jesús le mostró que su gracia es más grande que cualquier caída. No solo lo perdonó, sino que le confió la misión de cuidar de su iglesia. Mira lo que ocurrió después. Pedro, el mismo hombre que negó a Jesús por miedo, fue el que se levantó en el día de Pentecostés para predicar con valentía. Fue el que lideró a los primeros creyentes, el que sanó enfermos, el que enfrentó persecuciones sin temor. ¿Qué cambió en él? La reconciliación con su Salvador lo transformó. Y lo mismo puede suceder contigo. Tu error no define tu destino. Tu caída no cancela el plan de Dios para tu vida. Tal vez te sientes indigno de acercarte a Dios, pero escúchame bien. Dios no está esperando que te condenes a ti mismo. Está esperando que regreses a Él. Su amor es más grande que tu pecado. Su gracia es más profunda que tu vergüenza. No creas la mentira de que Dios ha terminado contigo. No creas la mentira de que ya no hay oportunidad para ti. Jesús te hace hoy la misma pregunta que le hizo a Pedro. ¿Me amas? No importa lo que hayas hecho, si en tu corazón sigue ardiendo un amor por Dios, entonces aún hay esperanza para ti. Él no solo quiere perdonarte, quiere restaurarte.
No te quedes atrapado en la culpa. No sigas alejándote cuando Dios ya ha preparado un camino de regreso para ti. Su gracia está disponible hoy. Si en este momento sientes que Dios está hablándote, no ignores su voz. Hoy es el día de tu reconciliación, no mañana, no la próxima semana. Ahora mismo, Dios te llama a restaurar tu relación con Él. Si quieres recibir esta restauración, escribe en los comentarios: Señor, vuelvo a tu presencia. Hazlo como un acto de fe, como una señal de que has entendido que Dios no te ha desechado, sino que te está esperando con los brazos abiertos. Dios te ama, te restaura y aún tiene planes para ti. No lo dudes más. Regresa a su presencia y deja que su amor transforme tu vida. 4. La reconciliación de José y sus hermanos. Restauración de lo imposible. Cuando pensamos en la reconciliación con Dios, muchas veces olvidamos que este proceso no solo restaura nuestra relación con Él, sino que también transforma nuestras relaciones con las personas que nos rodean. Uno de los ejemplos más conmovedores en la Biblia sobre la reconciliación es la historia de José y sus hermanos. Un relato de traición, sufrimiento, pero también de restauración y perdón. La historia de José comienza con un sueño. Dios le había mostrado que su vida tendría un propósito especial, que un día llegaría a una posición de autoridad y que incluso sus propios hermanos se inclinarían ante él. Pero cuando compartió este sueño con su familia, sus hermanos lo llenaron de envidia y rencor. Impulsados por los celos, lo vendieron como esclavo a unos mercaderes y lo dieron por muerto. Imagina el dolor de José. Él confiaba en su familia, amaba a sus hermanos, y sin embargo, ellos lo traicionaron de la peor manera posible. Fue llevado a Egipto como esclavo, perdió todo lo que tenía y durante años vivió sufriendo por algo que no había hecho. Tal vez hoy te identificas con la historia de José. Tal vez has sido traicionado por personas que debieron amarte. Tal vez has sufrido injustamente por las decisiones de otros. Es posible que alguien te haya herido de una forma tan profunda que crees que jamás podrías reconciliarte con esa persona. Pero aquí es donde la historia de José nos enseña algo extraordinario. A pesar de todo lo que sufrió, Dios nunca lo abandonó. Aún en la esclavitud, el favor de Dios estaba con él. Aunque fue injustamente acusado y encarcelado, Dios tenía un plan más grande. Pasaron años, pero finalmente llegó el momento en que Dios cumplió la promesa que le había dado en aquel sueño. José fue sacado de la prisión y elevado a la posición de gobernador de Egipto, el segundo hombre más poderoso del reino después del faraón. En un giro asombroso de los acontecimientos, sus propios hermanos, los mismos que lo habían vendido como esclavo, llegaron a Egipto en busca de alimento durante una gran hambruna. Sin saberlo, se presentaron ante José para pedir ayuda. En ese momento, José tenía todo el poder para vengarse. Podía haberlos rechazado, podía haberlos castigado por el dolor que le causaron, pero en lugar de eso, decidió perdonar y reconciliarse con ellos. El momento más impactante ocurre en Génesis capítulo 45. Cuando José ya no puede contener más su emoción, se da a conocer a sus hermanos y les dice: «Yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis a Egipto. Pero ahora no os entristezcáis ni os pese el haberme vendido aquí, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros». Estas palabras son el corazón del mensaje de la reconciliación. José entendió que lo que sus hermanos hicieron para hacerle daño, Dios lo usó para bien. José no se enfocó en la traición, sino en el propósito divino. Vio que todo lo que sufrió tenía un propósito mayor, que Dios había tomado el mal que le hicieron y lo transformó en bendición. Aquí hay una enseñanza profunda.
Muchas veces, las heridas que sufrimos en la vida nos hacen creer que jamás podremos perdonar o restaurar nuestras relaciones. Creemos que el daño es irreparable, que la traición fue demasiado grande, que el tiempo ha pasado y que ya no hay solución. Pero la historia de José nos muestra que cuando confiamos en Dios, Él tiene el poder de restaurar lo que parecía imposible de restaurar. Tal vez hoy Dios te está llamando a dar un paso hacia la reconciliación. Tal vez hay personas en tu vida con las que has roto la relación por causa de heridas del pasado. Tal vez hay familiares, amigos, personas cercanas que te hicieron daño y a quienes has guardado rencor por mucho tiempo. Pero Dios te dice hoy que el mismo poder de reconciliación que obra en tu relación con Él, también puede obrar en tus relaciones con los demás. El perdón no significa que lo que hicieron estuvo bien, no significa que no hubo daño, significa que decides soltar la carga y dejar que Dios sane tu corazón. Mira lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 6, versículo 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Dios nos llama a vivir en perdón porque Él mismo nos ha perdonado. Cuando retenemos el rencor, cuando nos aferramos al dolor del pasado, nos convertimos en prisioneros de nuestro propio resentimiento. Pero cuando decidimos perdonar, encontramos libertad. José pudo haber sido un hombre lleno de amargura. Pudo haber pasado toda su vida esperando el día de vengarse. Pero en lugar de eso, eligió la reconciliación. Y por causa de su decisión, su familia fue restaurada, su vida fue bendecida y se convirtió en un instrumento poderoso en las manos de Dios. Ahora piensa en tu vida. ¿Hay alguien con quien Dios te está llamando a reconciliarte? Tal vez no será fácil. Tal vez el orgullo, el dolor o el miedo te han detenido. Pero recuerda que Dios puede sanar cualquier herida y restaurar cualquier relación. Hoy quiero desafiarte a hacer algo. Si hay alguien a quien necesitas perdonar, ora por esa persona en este momento. No esperes a sentir que estás listo. Da el primer paso en fe. Pídele a Dios que sane tu corazón y que te ayude a ver su propósito en medio del dolor. Si este mensaje ha hablado a tu vida, escribe en los comentarios: Dios, ayúdame a perdonar. Hazlo como un acto de fe, como un paso de obediencia a lo que Dios está haciendo en tu corazón. Dios es el Dios de la reconciliación. Así como restauró a José y su familia, así como restauró a Pedro, así como te ha reconciliado contigo mismo, Él también puede restaurar lo que hoy parece imposible en tu vida. No dejes pasar esta oportunidad. Hoy es el día de dejar el pasado atrás y caminar en la libertad del perdón. 5. Moisés y el pueblo de Israel, cuando la reconciliación restaura el propósito. La reconciliación con Dios no solo nos devuelve a su presencia, sino que también nos devuelve a nuestro propósito. En la Biblia vemos un ejemplo impactante de cómo Dios, en su misericordia, restauró a todo un pueblo que había caído en el pecado. La historia de Moisés y el pueblo de Israel nos enseña que, aunque fallemos, Dios siempre está dispuesto a darnos una nueva oportunidad cuando hay un corazón arrepentido. Después de siglos de esclavitud en Egipto, Dios levantó a Moisés como libertador para llevar a los israelitas a la tierra prometida. Fue un proceso milagroso. Dios envió plagas sobre Egipto, abrió el Mar Rojo, guió al pueblo con una columna de fuego de noche y una nube de día, y les proveyó agua y alimento en el desierto. Dios les mostró su poder de formas extraordinarias, pero a pesar de todas las maravillas que vieron, el pueblo de Israel pronto olvidó la fidelidad de Dios y cayó en la idolatría. En el capítulo 32 del libro de Éxodo, mientras
Moisés estaba en la cima del monte Sinaí recibiendo las tablas de la ley. El pueblo se desesperó. Pensaron que Moisés no volvería y decidieron hacerse un dios para sí mismos. Tomaron el oro que tenían y fabricaron un becerro de oro para adorarlo. Este fue un acto de traición grave. Dios los había sacado con mano poderosa de Egipto y, en lugar de agradecer y confiar en Él, prefirieron inclinarse ante un ídolo. La Biblia dice que hicieron una gran fiesta en honor al becerro de oro, celebrando como si ese objeto inanimado los hubiera liberado de la esclavitud. Fue un momento de profunda rebelión contra Dios. Cuando Moisés descendió del monte y vio lo que habían hecho, se llenó de ira. Las tablas de la ley, escritas por el mismo dedo de Dios, se rompieron al ser arrojadas al suelo. Moisés sabía que el pueblo había fallado gravemente y que merecían el juicio de Dios. Dios, en su santidad, estaba listo para destruir a toda la nación por su pecado. En Éxodo capítulo 32, versículo 10, Dios le dice a Moisés que los eliminará y hará de él una gran nación en su lugar. Pero aquí vemos algo asombroso. En lugar de aceptar la oferta, Moisés intercede por el pueblo. Ruega a Dios que los perdone, que no destruya a su pueblo, que les dé otra oportunidad. Y aquí es donde la historia nos muestra la increíble misericordia de Dios. A pesar del pecado de Israel, Dios escucha la intercesión de Moisés y les da la oportunidad de ser reconciliados con Él. Dios le dice a Moisés que haga nuevas tablas de la ley y que suba nuevamente al monte. Esto representa algo hermoso. Dios no solo les perdonó, sino que también les dio la oportunidad de restaurar el pacto. Muchas veces, cuando caemos en pecado, pensamos que Dios nos ha desechado, que hemos arruinado nuestro propósito, que ya no hay manera de volver a empezar. Pero la historia de Moisés y el pueblo de Israel nos enseña que Dios es un Dios de segundas oportunidades. Dios pudo haber destruido a Israel y empezar de nuevo con Moisés, pero no lo hizo. En cambio, les mostró misericordia, les dio una nueva oportunidad de caminar en obediencia y restauró su propósito de llegar a la tierra prometida. Tal vez hoy sientes que por tus errores Dios ya no tiene un plan para ti. Tal vez crees que has caído tan bajo que ya no hay manera de que puedas ser usado por Él. Pero escucha esta verdad. Dios no ha terminado contigo. Si Dios pudo restaurar a un pueblo entero después de su pecado, también puede restaurarte a ti. Si Dios pudo renovar su pacto con Israel, también puede renovar su propósito en tu vida. Lo único que el pueblo tuvo que hacer fue arrepentirse y volver a Dios. Y eso es lo que Él espera de ti hoy. No es demasiado tarde. No importa lo que hayas hecho. Dios aún tiene un plan para ti. Aún quiere usarte. Aún tiene promesas que cumplir en tu vida. Ahora es el momento de dejar atrás la idolatría, de abandonar todo aquello que te ha alejado de Dios, de tomar las nuevas tablas de la ley y caminar en obediencia. Dios no solo te perdona, sino que te restaura completamente. Hoy quiero invitarte a que tomes un paso de fe. Si sientes que has estado lejos de Dios y deseas reconciliarte con Él, escribe en los comentarios: Señor, restaura mi vida. Hazlo como un acto de fe, como una señal de que crees que Dios puede darte una nueva oportunidad. Recuerda que Él es un Dios de amor, de gracia y de restauración. Dios está esperando por ti. No te quedes en el pecado. No permitas que la culpa te impida recibir la misericordia de Dios. Hoy es el día de tu reconciliación. 6. David y su reconciliación con Dios. Cuando el corazón se humilla. En la Biblia encontramos historias de personas que caminaron con Dios, pero que en un momento de debilidad cayeron en pecado y sintieron que habían perdido su conexión con Él. Uno de los casos más impactantes es el del rey David.
un hombre conforme al corazón de Dios, pero que, debido a sus errores, experimentó una separación profunda de su Creador. Sin embargo, la historia de David también nos muestra cómo un corazón verdaderamente arrepentido puede encontrar reconciliación y restauración. David no era un hombre común. Desde su juventud, Dios lo había escogido para grandes propósitos. Fue el joven pastor que enfrentó al gigante Goliat con una fe inquebrantable, el guerrero que conquistó territorios con la ayuda de Dios, el rey que gobernó Israel con justicia y sabiduría. Pero incluso los más fuertes pueden caer. El capítulo 11 del segundo libro de Samuel relata uno de los momentos más oscuros en la vida de David. Todo comenzó con una decisión equivocada. En una época en la que los reyes debían salir a la guerra, David decidió quedarse en su palacio. El enemigo más peligroso de nuestra vida muchas veces no es el que enfrentamos en el campo de batalla, sino el que aparece cuando estamos en la comodidad y la distracción. Desde su terraza, David vio a una mujer llamada Betsabé, la esposa de Urías, uno de sus soldados más leales. En lugar de apartarse, permitió que la tentación lo dominara. Abusando de su autoridad como rey, la mandó a traer y cometió adulterio con ella. Como consecuencia de su pecado, Betsabé quedó embarazada. Aquí es donde la historia toma un giro aún más oscuro. En lugar de reconocer su error, David intentó encubrirlo. Llamó a Urías del campo de batalla con la esperanza de que pasara tiempo con su esposa y creyera que el hijo era suyo. Pero Urías, siendo un hombre de honor, se negó a disfrutar de comodidades mientras sus compañeros estaban en la guerra. Cuando nuestros corazones se alejan de Dios, muchas veces intentamos cubrir nuestro pecado con más pecado. Al ver que su plan había fracasado, David tomó la peor decisión de todas. Ordenó que Urías fuera puesto en la parte más peligrosa del combate, asegurándose de que muriera. Lo que comenzó con la lujuria se convirtió en adulterio, y lo que comenzó como un intento de ocultar el pecado terminó en asesinato. Por un tiempo, David creyó que había escapado de las consecuencias, pero Dios lo vio todo. Entonces, Dios envió al profeta Natán para confrontarlo. En 2 Samuel, capítulo 12, Natán le contó una parábola sobre un hombre rico que, en lugar de tomar una oveja de su gran rebaño, robó la única oveja de un hombre pobre para ofrecerla en un banquete. David, al escuchar la historia, se llenó de indignación y dijo que aquel hombre merecía la muerte. Entonces Natán lo miró y le dijo: «Tú eres ese hombre». David entendió de inmediato que Dios había visto su pecado y que no podía seguir ocultándolo. Fue un momento de dolor, pero también de despertar espiritual. A diferencia de otros reyes que reaccionaron con orgullo cuando fueron confrontados, David se humilló ante Dios. En lugar de justificar su pecado o intentar evadir la responsabilidad, David escribió el Salmo 51, un clamor profundo de arrepentimiento y deseo de reconciliación con Dios. «Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos». Aquí está la clave de la reconciliación de David. No intentó justificar su pecado, no culpó a nadie más, no buscó excusas, simplemente reconoció su error y clamó por misericordia. Dios vio el corazón de David y lo perdonó. Sin embargo, su pecado tuvo consecuencias. El hijo que había sido concebido murió y la familia de David enfrentó dificultades como resultado de su error.
El perdón de Dios no siempre elimina las consecuencias de nuestras acciones, pero sí nos restaura a su presencia. A pesar de su caída, David no perdió su relación con Dios. En lugar de alejarse por la culpa, se acercó más al Señor. Y Dios, en su gracia, no solo lo perdonó, sino que también cumplió sus promesas sobre su vida. De la descendencia de David vino el Mesías, Jesucristo, demostrando que Dios puede restaurar incluso a aquellos que han fallado gravemente. Tal vez hoy te identificas con David. Quizás has cometido errores que te han llevado a alejarte de Dios. Quizás has intentado ocultar tu pecado pensando que nadie lo ha visto, pero Dios lo ve todo. Y aunque sabe lo que hiciste, te ofrece la oportunidad de reconciliarte con Él. Dios no busca destruirte. Él no te expone para avergonzarte, sino para traerte de vuelta a sus brazos. Si te humillas como David, si clamas como Él lo hizo, Dios restaurará tu vida. No importa qué tan grande creas que es tu pecado, no importa cuánto tiempo hayas estado lejos, Dios quiere reconciliarse contigo hoy. Si este mensaje ha tocado tu corazón y quieres restaurar tu relación con Dios, escribe en los comentarios: Señor, creo en tu misericordia. Hazlo como un acto de fe, como una declaración de que crees en el amor de Dios por ti. No permitas que la culpa te mantenga alejado. Hoy es el día de tu reconciliación. Dios aún tiene planes para tu vida. No importa lo que hiciste, importa lo que decides hacer a partir de hoy. 7. La reconciliación de Pablo, de enemigo de Dios a siervo fiel. La reconciliación con Dios no solo restaura nuestro pasado, sino que también transforma completamente nuestro propósito de vida. Uno de los ejemplos más impactantes de esta transformación en la Biblia es la historia del apóstol Pablo. Un hombre que pasó de ser perseguidor de la iglesia a ser uno de los mayores exponentes del Evangelio. Antes de convertirse en el apóstol que escribió gran parte del Nuevo Testamento, Pablo se llamaba Saulo. Era un fariseo celoso, un hombre educado bajo la enseñanza de los mejores maestros de la ley. Su vida estaba dedicada a defender la religión judía con fervor, pero su pasión lo llevó a cometer grandes errores. Saulo no solo rechazaba a los seguidores de Jesús, sino que los perseguía ferozmente. En Hechos capítulo 9 se nos dice que Saulo respiraba amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Era conocido por capturar a los creyentes, encarcelarlos y hasta aprobar su ejecución. Uno de los momentos más impactantes de su persecución ocurrió con Esteban, el primer mártir cristiano. La Biblia dice en Hechos capítulo 7 que Esteban fue apedreado hasta la muerte por predicar el Evangelio y que Saulo estaba presente dando su aprobación a su asesinato. Saulo pensaba que estaba sirviendo a Dios, creía que su celo religioso era justo, pero en realidad estaba luchando contra Dios mismo. Este es un punto importante. Muchas veces creemos que estamos en lo correcto, pero estamos ciegos a la verdad. Nos aferramos a tradiciones, a creencias equivocadas, a actitudes de orgullo o juicio, sin darnos cuenta de que estamos lejos del corazón de Dios. Pero Dios, en su infinita misericordia, no vio a Saulo como un enemigo irredimible, sino como un hombre que necesitaba reconciliación. Mientras Saulo iba camino a Damasco con el propósito de arrestar a más cristianos, Jesús mismo se le apareció en una luz resplandeciente. En ese momento, Saulo cayó al suelo y escuchó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Imagina el impacto de esas palabras. Saulo, quien pensaba que estaba defendiendo la fe, de repente se da cuenta de que en realidad estaba persiguiendo al mismo Dios al que decía servir. Saulo quedó ciego y tuvo que ser guiado por sus acompañantes hasta Damasco. Durante 3 días no comió ni bebió nada. Su mundo había sido sacudido.
Todo lo que creía cierto se desmoronó en un instante. Fue un momento de profunda humillación y reconocimiento de su error. Aquí vemos una verdad poderosa. Dios no nos deja en nuestra ceguera espiritual. Cuando nos encontramos con su presencia, nos abre los ojos a la verdad y nos da una nueva oportunidad. Dios envió a un hombre llamado Ananías para orar por Saulo. Al principio, Ananías tenía miedo porque sabía quién era Saulo y lo que había hecho contra los creyentes. Pero Dios le dijo algo impactante en Hechos capítulo 9, versículo 15. Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel. Dios ya tenía un plan para Saulo, aun cuando él todavía estaba en su pecado. Dios ya veía en él un apóstol, aunque todavía era un perseguidor. Cuando Ananías oró por Saulo, algo como escamas cayeron de sus ojos y pudo ver nuevamente. Fue bautizado. Recibió el Espíritu Santo y su vida cambió para siempre. Saulo, el perseguidor de la iglesia, se convirtió en Pablo, el siervo fiel de Cristo. Desde ese momento, Pablo dedicó su vida a predicar el Evangelio. Sufrió persecuciones, cárceles, azotes, naufragios y todo tipo de dificultades, pero nunca volvió atrás. Su reconciliación con Dios fue tan profunda que lo transformó completamente. Aquí está la enseñanza para nosotros hoy. No importa cuán lejos hayas estado de Dios, no importa cuántos errores hayas cometido, Dios tiene el poder de transformar tu vida por completo. Tal vez has vivido en rebelión, creyendo que estabas en lo correcto. Tal vez has perseguido a otros con tus palabras o tus juicios, sin darte cuenta de que estabas luchando contra el mismo Dios. Pero hoy, Dios te da la oportunidad de un nuevo comienzo. Si Dios pudo reconciliar a Saulo y convertirlo en Pablo, también puede transformar tu vida. No creas la mentira de que es demasiado tarde. No creas la mentira de que Dios no puede usarte después de todo lo que has hecho. Dios te ve como un instrumento escogido. Hoy, al igual que Saulo en el camino a Damasco, Dios te está llamando por tu nombre. Te está preguntando, ¿por qué sigues lejos de mí? No sigas resistiendo su voz. Hoy es el día de tu reconciliación. Hoy es el día en que puedes recibir una nueva identidad y un nuevo propósito. Si quieres recibir la reconciliación de Dios y permitir que transforme tu vida, escribe en los comentarios, Señor, transforma mi vida. Hazlo como un acto de fe, como una declaración de que crees en el poder de Dios para cambiar tu historia. Dios tiene planes para ti. Tu pasado no define tu futuro. No importa lo que hayas hecho, lo que importa es lo que Dios hará en ti a partir de hoy. Reconcíliate con Dios y deja que Él te convierta en el instrumento que siempre quiso que fueras. 8. La reconciliación eterna. El sacrificio de Cristo y la restauración final. Hemos visto en la Biblia múltiples ejemplos de reconciliación con Dios. Cada historia nos enseña que su gracia es más grande que nuestro pecado, que su amor es más fuerte que nuestra rebelión y que siempre hay un camino de vuelta a su presencia. Pero toda reconciliación que hemos estudiado hasta ahora tiene su fundamento en un solo evento central, el sacrificio de Cristo en la cruz. Sin la obra de Cristo, ninguna reconciliación sería posible. Él es el puente entre Dios y los hombres, la única puerta a la restauración completa. La humanidad estaba perdida, separada del Creador por causa del pecado. Desde la caída de Adán y Eva en el huerto del Edén, el pecado levantó una barrera infranqueable entre Dios y nosotros. Dios es santo y justo. No puede simplemente ignorar el pecado o pasarlo por alto. Si Dios permitiera la maldad sin castigo, dejaría de ser justo. Pero al mismo tiempo, Dios es amor. No quería que la humanidad estuviera condenada eternamente. Así que ideó un plan perfecto para reconciliarnos con Él sin violar su justicia: el sacrificio de su propio Hijo.
Jesús, el Cordero de Dios, vino al mundo con un solo propósito: restaurar lo que el pecado había destruido. En Isaías capítulo 53, siglos antes de que Jesús naciera, el profeta habló de él con estas palabras: ciertamente, llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesús no tenía pecado. Vivió una vida perfecta en total obediencia a Dios. Sin embargo, en la cruz cargó sobre sí mismo todas nuestras iniquidades. Fue tratado como pecador para que nosotros pudiéramos ser tratados como justos. El castigo que nos correspondía cayó sobre él. Cuando Jesús exclamó en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, estaba experimentando en ese momento la separación que el pecado causa entre el hombre y Dios. Tomó nuestro lugar, recibió el juicio que merecíamos, y cuando dijo consumado es, estaba declarando que la obra de reconciliación estaba completa. El enemigo pensó que había vencido, pensó que con la muerte de Cristo todo había terminado. Pero el tercer día, la tumba quedó vacía. Jesús resucitó, venciendo la muerte y sellando para siempre la reconciliación entre Dios y los hombres. La resurrección de Cristo es la mayor prueba de que su sacrificio fue suficiente. Es la confirmación de que ahora hay un camino abierto para todos los que desean volver a Dios. Pablo lo explica claramente en 2 Corintios capítulo 5, versículos del 18 al 20. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Este es el clamor de Dios para la humanidad. Reconciliaos conmigo. La puerta está abierta, la obra está hecha, el precio ha sido pagado. Ahora solo depende de ti. Dios ha extendido su mano, pero tú debes tomarla. No hay pecado tan grande que la sangre de Cristo no pueda limpiar. No hay pasado tan oscuro que su luz no pueda iluminar. El sacrificio de Jesús es el punto central de toda la historia de la humanidad. Antes de la cruz, la humanidad estaba perdida. Después de la cruz, el camino de reconciliación está disponible para todos. Pero hay algo más. La reconciliación con Dios no es solo para esta vida, sino para la eternidad. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 21 que habrá un día en que Dios restaurará completamente todas las cosas. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ese es el destino final de todos los que han sido reconciliados con Dios. Un día viviremos en su presencia para siempre. No habrá más separación, no habrá más pecado, no habrá más dolor. Seremos su pueblo y Él será nuestro Dios por toda la eternidad. Pero para llegar a ese día glorioso, hoy debes tomar la decisión de reconciliarte con Él. Jesús está llamando a tu corazón. No rechaces su invitación. Si hoy decides aceptar su reconciliación, escribe en los comentarios: Señor, me reconcilio contigo. Hazlo como una declaración de fe, como una muestra de que has entendido el poder de su sacrificio y que estás dispuesto a vivir en su gracia. Dios te ama. Él ya hizo todo lo necesario para salvarte. Ahora, el próximo paso es tuyo.
no esperes más. Hoy es el día de tu reconciliación. Si has llegado hasta aquí, quiero felicitarte. Muy pocas personas tienen la disposición de escuchar un mensaje completo como este. Tú eres parte de los que verdaderamente buscan a Dios, de los que anhelan su presencia y desean caminar en reconciliación con Él. Y déjame decirte algo, Dios ha visto tu corazón. A lo largo de este estudio, hemos recorrido historias de la Biblia que nos muestran el poder de la reconciliación con Dios. Hemos visto cómo Él nunca deja de amar a sus hijos, cómo su misericordia está siempre disponible para restaurarnos y cómo no hay pecado que su gracia no pueda redimir. Desde el hijo pródigo que fue recibido con un abrazo por su padre hasta Pedro, que fue restaurado después de su negación. Desde José, que decidió reconciliarse con sus hermanos, hasta Moisés, que intercedió por un pueblo que había caído en idolatría. Desde David, que fue restaurado después de su pecado, hasta Pablo, que pasó de perseguidor a apóstol. Pero la mayor prueba de la reconciliación fue la cruz de Cristo, el sacrificio que abrió el camino para que todo aquel que quiera volver a Dios lo haga sin temor. Ahora la pregunta es, ¿qué harás con este mensaje? Porque no basta solo con escuchar. Dios no quiere que este sea solo otro video más. Él quiere que tomes una decisión. Él quiere que hoy des un paso de fe. Si aún no lo has hecho, este es el momento de reconciliarte con Dios de manera definitiva. Tal vez has sentido que estabas lejos de Él. Tal vez has vivido con culpa, con miedo, con la sensación de que ya no hay más oportunidad para ti. Pero hoy has escuchado la verdad. Hoy sabes que Dios te está llamando. Este no es un mensaje al azar. Dios te ha traído aquí con un propósito. Él te está diciendo, hijo mío, hija mía, vuelve a casa. No quiero que sigas lejos. Mi amor por ti nunca ha cambiado. Te espero con los brazos abiertos. Hoy tienes la oportunidad de responder a ese llamado. No lo ignores, no lo pospongas. No dejes que el enemigo te robe este momento. Si quieres dar este paso de fe, haz dos cosas ahora mismo. Escribe en los comentarios, Señor, me reconcilio contigo. Esto será tu declaración pública de que has decidido volver a Dios. Comparte este video con alguien que lo necesite. No sabes a cuántas personas Dios puede alcanzar a través de un simple acto de obediencia tuyo. Recuerda esto. Cuando le das me gusta a este video, cuando comentas y te suscribes, no solo estás apoyando este canal, estás ayudando a que más personas vean este mensaje. YouTube lo mostrará a otros que también necesitan escuchar la palabra. Así que suscríbete ahora mismo y activa las notificaciones. No te quedes solo con este video. Hay más mensajes que fortalecerán tu relación con Dios. Sigue viendo nuestro contenido y permite que la palabra transforme tu vida. Por último, quiero pedirte algo. No pauses este video inmediatamente. Quédate unos minutos en quietud, dejando que la música de fondo llene tu alma. Aprovecha este momento para hablar con Dios. Dile lo que hay en tu corazón. Dale gracias por su amor, por su perdón, por su paciencia. Cierra los ojos y deja que su presencia te inunde. Experimenta la paz de saber que ahora estás reconciliado con tu Creador. Que Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo estudio bíblico.